Comenzamos nuestro repaso sobre las aplicaciones de la derivada que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar viendo lo que es la regla del L'Hopital, la cual nos habla de que si tenemos un límite para una función racional, eso quiere decir que tenemos una fracción en la cual el numerador es una función y el denominador es otra función. Y al calcular el límite quizás por algún método convencional, de pronto llegamos a una indeterminación y levantarla incluso puede ser tedioso o queremos trabajarlo de una manera más simple, pues podemos aplicar esta regla, la cual consiste en derivar el numerador por un lado y por otro lado derivar el denominador. No estamos hablando de derivar bajo la regla del cociente, sino derivar aparte el numerador y derivar aparte el denominador. Si nos quedase una indeterminación, entonces, fíjense en este caso, por ejemplo, reemplazamos el valor del límite en la función y por supuesto vemos acá que nos queda una indeterminación. Como la levantamos, vamos a hacer uso de la regla del L'Hopital. Vamos a derivar el numerador y el denominador de este límite. A ver, el denominador de 4x al cuadrado menos 2x menos 2 va a ser 8x menos 2 sobre el denominador del logaritmo neperiano de x va a ser 1 sobre x. Aquí podemos aplicar extremos con extremos, medios con medios, diciendo, bueno, este término del numerador se va a dividir entre 1. Vamos a tener extremos con extremos, medios con medios. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1 de x por 8x menos 2 sobre 1, ¿no? Porque 1 por 1 nos va a dar ahí el denominador. No es necesario anotar de esta manera el denominador, se sobreentiende, pero sí la parte del numerador vamos a anotar. X por 8x será 8x al cuadrado, x por menos 2 será menos 2x. A ver, ahora vamos a reemplazar y ver qué es lo que hallamos. Vamos a ver si ya hemos levantado la indeterminación. Vamos a tener 8 por 1 al cuadrado. Menos 2 por 1, esto nos va a dar 6. Ok, hemos levantado esta indeterminación. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos levantado la indeterminación? Pues nos toca volver a derivar nuevamente el numerador y el denominador las veces que sean necesarias hasta obtener el resultado ya donde ya no tenemos una indeterminación, ¿sí? No olviden derivar por un lado el numerador, por otro el denominador, para levantar este resultado, en este caso 0 sobre 0. A ver, pasamos al siguiente ejemplo, tenemos x al cuadrado acá y 2 menos 2 por coseno de x. Si reemplazamos tal cual el valor 0 para este límite, obtenemos una indeterminación. Entonces aplicamos nuevamente la regla del L'Hopital y vamos a ver qué tal nos va. La derivada de x al cuadrado será 2x, mientras que la derivada de 2 va a ser 0, no necesitamos anotarla, y la derivada de menos 2 coseno de x va a ser, tendríamos, ¿no? Menos 2 por coseno de x, la derivada del primero por el segundo nos va a dar 0 por coseno de x, nos va a dar 0, más la derivada del segundo por el primero, en este caso será menos 2 por su derivada de coseno de x, que es menos seno de x, menos por menos nos va a dar más 2 seno de x, entonces lo anotamos 2 seno de x. A ver, si nosotros reemplazamos esta vez, ¿qué es lo que vamos a obtener? Tendríamos 2 por 0 sobre 2 por seno de 0. Si nosotros tratamos de resolver esto, vamos a ver que obtenemos nuevamente 0 sobre 0 y eso por supuesto nos sigue dando una indeterminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a este punto donde nos sigue dando una indeterminación y volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. Vamos a volver a derivar tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Entonces vamos a tener la derivada de 2x. La derivada de 2x nos va a dar simplemente 2, ¿no? En el numerador, ¿ya? La derivada de 2x nos va a dar simplemente 2. Mientras que la derivada de 2 seno de x nos va a dar 2 por coseno de x, ¿ya? Entonces, en este caso podemos tratar ya de reemplazar en nuestro límite. Vamos a tener 2. Abajo tenemos 2 por coseno de x, eso será 2 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Nos va a quedar 2 sobre 2, que eso es 1. ¿Listo? Indeterminación levantada. Finalmente tenemos este ejemplito en el cual si nosotros reemplazamos el valor 1 de nuestro límite en la función, vamos a ver que obtenemos una indeterminación 0 sobre 0.
Ya. Podemos aplicar entonces lo que es la regla del L'Hopital, la cual consiste en lo siguiente. Vamos a derivar el numerador por un lado y el denominador por otro. Tenemos el límite de 2x al cuadrado menos 1. Vamos a aplicar regla de la cadena. Vamos a derivar primero el límite de todo lo que está dentro de esa burbuja rosada. Ese va a ser 1 sobre toda esa burbuja que era 2x al cuadrado menos 1 por, ahora sí, la derivada que teníamos dentro. La derivada de 2x al cuadrado menos 1 será 4x sobre la derivada de tangente de x menos 1. Lo mismo, en este caso vamos a aplicar la regla de la cadena. Ya vamos a aplicar la regla de la cadena para derivar esta función que tenemos por acá. Entonces vamos a tener la derivada de tangente va a ser igual a la con este color de acá, secante cuadrado de todo lo que estaba dentro de esta burbujita, ¿ya? Que será x menos 1. La derivada de x menos 1 nos da 1, así que en este caso no es necesario anotarlo por esta vez. Ya, ahora que tenemos esto, vamos a continuar ahora viendo qué es lo que podemos hacer. Quizás podríamos ya intentar reemplazar tal cual. Acá tenemos el límite cuando x tiende a 1, solamente lo vamos a ordenar un poquito, de 4x sobre 2x al cuadrado menos 1 sobre secante cuadrado de x menos 1, ¿ya? Y veamos qué tal nos va, qué obtenemos. Vamos a tener por acá el límite cuando x tiende a 1 y en todo lo que diga x vamos a reemplazar. Vamos a tener 4 por 1 sobre 2 por 1 al cuadrado menos 1 sobre secante cuadrado de 1 menos 1. Eso nos va a dar acá 4, 2 por 1 menos 1 nos va a dar 1 sobre la secante de 0. Esto nos da 4 y acá la secante de 0 nos da 1 y el resultado final es 4, ¿sí? Ahí termina entonces nuestro ejercicio y nuestro pequeño repaso sobre la regla del L'Hopital. Ahora vamos a ver otra aplicación que habíamos analizado en clases. Este es un breve resumen, simplemente para recordar todas las aplicaciones que hemos visto en clases y ver cómo tenemos que ejecutarlas. Vamos a ver ahora la recta tangente y la recta normal. La recta tangente, como bien habíamos visto, chicos, la derivada de una función se constituye como la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto de la gráfica, ¿ok? Y entonces nos queda esta ecuación. Para mayor detalle, podrían ustedes ver la grabación de nuestra clase donde explicamos, ¿no?, de dónde hemos hallado cada fórmula. La recta normal no es otra cosa que la recta perpendicular a la tangente. Si tenemos una tangente de este tipo, la recta normal va a ser perpendicular y va a formar un ángulo de 90 grados con la recta tangente. Ya, para que esto suceda, la fórmula simplemente varía en esta partecita. En vez de ponerle la derivada o la pendiente, simplemente era la derivada. En este caso será menos 1 sobre la derivada en ese determinado punto. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder con nuestro primer ejemplito. Nos dice CA y nos da una función acá, hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la curva en x2. En el libro, chicos, a veces les va a dar las coordenadas en x y y, ¿ya? Qué sé yo, digamos 3. Entonces, esto va a ser x sub 1 y esta va a ser ya directamente su y sub 1, no la tienen que calcular. Pero si no les dieran el punto tal cual, entonces, ¿qué pasa con esta x2? La tenemos que reemplazar en la función para hallar y sub 1, ¿ya? Y sub 1 va a ser hallar nuestra función evaluada en 2. Que es el punto que nos están dando para evaluar nuestras rectas. Entonces vamos a tener 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 3. Esto nos va a dar 3. Listo, ya tenemos x1 y y1. ¿Ok? 2 y 3. Este 2 representa nuestra x1 y este 3 representa nuestra y1. Como les digo, a veces ya les van a dar directamente esto para que tengan que evitarse este procedimiento, pero si no les dan, ya saben cómo hallar y1. El siguiente paso que vamos a seguir es hallar la derivada de nuestra función, ¿ok? Nuestra derivada, que no es otra cosa que hallar la derivada de y. Sí, fx y y es prácticamente lo mismo. Entonces acá la derivada va a ser 2x menos 2, pero en esta derivada nosotros
fíjense en la fórmula, tenemos que reemplazar el punto X que nos dan. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el puntito que nos están dando, que es 2, ¿no? Para X es 2. Entonces vamos a tener 2 por 2 menos 2. Esto nos da 2. Listo. Ya tenemos todo lo necesario para ahora reemplazarlo en nuestra recta. La fórmula de la recta tangente, como pueden ver, es y menos... Ahorita voy a anotar esto acá para dejarlo claro. Estamos hallando primero la recta tangente. Pueden hallar cualquiera. En este caso nos están pidiendo la recta tangente y la normal, así que pueden hallar cualquiera primero. Pero la de la tangente es y menos y1 por la derivada por x menos x1. Entonces vamos a tener y menos y1. y1 nos ha dado 3 igual a la pendiente que es 2 por x menos x1 que vale 2. Entonces vamos a tener y menos 3 es igual a... Multiplicamos por propiedad distributiva, nos va a quedar acá 2x y acá 2 por menos 2 nos va a quedar menos 4. Ya, ahora sí es momento de ordenar esta ecuación. Podemos simplemente pasar, por ejemplo, los términos independientes al otro lado y vamos a tener y es igual a 2x. Este menos 3 va a pasar como más 3 menos 4 nos va a dar menos 1. Y listo, esa es nuestra recta tangente, ¿sí? Esa es la recta tangente que nosotros estamos hallando. Simplemente despejando la y ya la tenemos lista esta recta, ¿sí? Procuren no dejarla acá, sino en una presentación quizás más despejada para uniformizar, ¿sí? Nuestros resultados. Ahora vamos a ver la recta. Uniformar sería la palabra, uniformar nuestros resultados. Vamos a ver ahora la recta normal. Para la recta normal tenemos la formulita, acá arribita, que es y menos y1, y acá es la única diferencia que existe entre la recta tangente y la normal. La pendiente va a ser menos 1 sobre la derivada en el punto dado, x1. Ya. Tenemos y menos y1, como pueden ver acá, nos había dado 3, entonces vamos a anotar y menos 3 es igual a menos 1 sobre la derivada. La derivada en el punto nos ha dado 2 por x menos x1. x1 nos da el punto que nos daba el ejercicio, que era menos 2. Entonces vamos a tener acá y menos 3 es igual a, esto va a multiplicar a ambos lados, vamos a tener menos 1 medio por x y el otro valor será más 1, porque menos 1 medio por menos 2 nos da 1. Vamos a pasar este 3 al otro lado. Acá nos va a quedar menos 1 medio x. Este menos 3 pasa como más 3 más 1 nos va a dar más 4. Listo. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Simplemente lo dejamos ahí y listo. Eso es básicamente nuestro resultado. Vamos a ver ahora lo que es el teorema de Rolle. Por supuesto que en los videos de las grabaciones hemos resuelto más ejercicios, más ejemplos, pero para no hacer más largo nuestro video, vamos a pasar a la siguiente aplicación. Estamos hablando del teorema de Rolle, que ya nos empieza a hablar de otra aplicación que le podemos dar a las derivadas. Hasta ahorita hemos visto que la derivada nos permite resolver quizás de una mejor manera o de una manera más sencilla los límites. Hemos visto también que nos permite hallar la recta tangente y la recta secante. Bueno, la recta secante no la necesitamos por ahora, pero la recta tangente y la recta normal sí. Entonces, ahora vamos a ver una nueva aplicación que es el teorema de Rolle. Este teorema, chicos, nos habla de que una función para poder cumplir este teorema, primero es que tiene que ser continua en un intervalo cerrado AB, pero tiene que ser derivable en un intervalo abierto AB, ¿sí? Continuo en un intervalo cerrado, pero derivable en un intervalo abierto, por si acaso, ¿sí? Continuo en un intervalo cerrado, pero derivable en un intervalo abierto, de manera que f de A y f de B tienen que ser iguales, es decir, la función, digamos que tenemos acá el punto A y el punto B, tiene que tener el mismo valor en ambos puntos, ¿ok? Y entonces dentro de ese intervalo va a existir un número C, un número crítico, diremos, que va a hacer que la derivada en ese punto nos dé 0. No se olviden que para cualquier número crítico la derivada siempre les va a dar 0. ¿Cuánto vale la derivada en un punto crítico? Vale 0, ¿ok? Entonces nos está diciendo que si se cumple esto, existe un punto crítico en el intervalo abierto AB.
para que se cumpla el teorema de Rolle tenemos que encontrar ese punto. Si no lo encontrásemos, si no fuera continua la función en ese punto, etcétera, no se cumple el teorema de Rolle. Entonces tenemos acá una función y nos está diciendo que está definida en este intervalo y nos están diciendo para qué valor de x se verifique el teorema de Rolle. No se olviden que el valor tiene que estar dentro de este intervalo. Reemplazamos entonces, vamos a tener acá en el intervalo A y en el intervalo B. Vamos a reemplazar nuestros valores del intervalo izquierdo y del intervalo derecho. Este es A y este es B, que sería el izquierdo A y el derecho valdría 4 en este caso. Entonces reemplazamos en la función, vamos a tener 4 por 1 al cuadrado menos 20 por 1 más 5. ¿Sí? En la función dada reemplazamos los valores que nos están imponiendo en la función. Entonces, dentro de esta función, ahora en todo lo que diga x vamos a reemplazar 4. Vamos a tener 4 por 4 al cuadrado menos 20 por 4 más 5. Entonces, ¿por qué hallamos primero los valores en los intervalos? Porque se debe cumplir esta igualdad, ¿sí? La función en el intervalo izquierdo y en el derecho tiene que valer lo mismo. En este caso, vamos a ver, tenemos 4 menos 20 más 5, eso nos dará menos 11. Y acá tenemos 4 por 16, eso será 64 menos 80 más 5. Esto nos va a dar también menos 11, entonces comprobando que estos dos son iguales, ya, queda cumplida esta primera condición, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que verificar. Ahora, lo siguiente que van a hacer es derivar, ¿sí? Vamos a derivar la función para hallar el punto C. La derivada de 4x al cuadrado, ya está derivada antes, tienen que igualarla a 0 para hallar su punto crítico, ¿sí? Entonces, la derivada nos va a dar 8x menos 20 y esto igualado a 0. Entonces el 20 pasa al otro lado y x va a valer 20 octavos, que si lo simplificamos nos va a dar, la cuarta será acá 5, la cuarta será 2. Nos da 5 medios nuestro valorcito, ¿ok? En este caso nos da 5 medios nuestro valorcito. 5 medios, pero ahora a x le vamos a cambiar el nombre al nombre de c. ¿Por qué c? Porque c denota un punto crítico. Todos los valores que hagan que la derivada valga 0 se consideran un punto crítico. En este caso tenemos un punto crítico. Y ahora lo último que nos queda por analizar sería ver nuestro intervalo. Bueno, este punto tiene que estar en el intervalo abierto, ¿ya? De 1 a 4. 1 y 4 tienen que ser puntos abiertos. Acá tenemos el 2 y el 3 en medio. C igual a 5 medios es lo mismo que decir 2 quintos. Y 2 quintos está dentro, ¿sí? Está dentro de mi intervalo, ¿sí? 2 quintos entonces pertenece. Podemos decir C igual a 2 quintos pertenece a mi intervalo abierto 1, 4. No está ocupando ni el 1 ni el 4, que son valores que no puedo ocupar, sino está dentro del intervalo, que son valores permitidos. Ok, entonces, como está cumpliendo la condición, podemos decir para nuestro punto, ok, para C o para X le pueden poner igual a 5 medios, se cumple el teorema de Rolle, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si el punto que nos dan quisiera ocupar alguno de estos dos extremos vacíos? No se cumple el teorema de Rolle dentro de ese intervalo, por si acaso, ¿sí? Bien, entonces de esa manera vamos verificando. Lo primero es verificar que f de A sea igual a f de B, y lo segundo que tienen que verificar es, bueno, realizar la derivada igualada a 0 y para hallar los valores, ¿no? Y de ahí verificar que C pertenece al intervalo abierto, ¿sí? Esos son los 3 pasos a realizar para verificar el teorema de Rolle. Finalmente, para cerrar esta primera parte de la ayudantía, vamos a ver lo que es el teorema de valor medio, que también se abrevia como TVM. El teorema de valor medio nos dice que una función va a ser continua en el intervalo cerrado, nuevamente, pero derivable en el intervalo abierto, las mismas condiciones del teorema de Rolle, pero acá nos dice, ¿no? Entonces, en ese caso tendría que existir una C que pertenezca también al intervalo abierto, tal que se cumpla esta formulita, ¿ya? Esta formulita que nos dice, chicos, que
podríamos expresarla de esta manera, ¿ya? Rápidamente igual. Tenemos una función que está dada de esta forma, ¿ya? Tenemos una función que está dada de esta forma. Entonces, este punto es A y este punto es B. La recta que pasa por acá y la recta tangente al punto crítico tienen que ser paralelas, ¿ya? Entonces, si son paralelas, entonces estamos hablando de que hay un punto crítico en el intervalo. Eso es lo que nos dice el teorema del valor medio. Nos están pidiendo verificar si f de x verifica este teorema en este intervalo. Vamos a, entonces, primero hallar f de A y f de B, ¿sí? F de A y f de B, no la derivada, sino simplemente f de A y f de B para nuestro ejercicio que nos pide verificar el teorema del valor medio en este intervalo. Vamos a tener A, ahorita nuestro extremo izquierdo vale 1, y B, nuestro extremo derecho, vale 4 y reemplazamos en la función. Acá no nos interesa que sean iguales, no es como en el teorema de Rolle que tienen que ser iguales f de A y f de B. En este caso pueden tomar cualquier valor. ¿Para qué los necesitamos? Para reemplazarlos posteriormente en la formulita que sí requiere f de A y f de B. Entonces, si reemplazamos 1 en la función, nos va a dar 1 al cubo. Menos 8 por 1 menos 5 será 1 menos 8 menos 5, 1 menos 13 nos da menos 12. Acá tenemos 4 al cubo, en todo lo que diga x reemplazamos 4 ahora, y esto nos dará 64 menos 32 menos 5. 64 menos 37 nos dará menos 27. No, 27 positivo, 27 positivo. Y ahora sí, reemplazamos en esta formulita que nos dice que la derivada en nuestro punto C va a ser igual a f de B nos ha dado 27, menos f de A que nos ha dado menos 12, sobre B menos A. No se olviden que B es el extremo derecho, que será 4, menos A, que es el extremo izquierdo, que es menos 1. Tenemos 27 más 12, eso será 39 tercios. Esto nos da 13. Este 13 lo vamos a guardar ahora. ¿Por qué? Lo vamos a igualar a nuestra derivada para hallar C. ¿Sí? Lo vamos a igualar a nuestra derivada para hallar C. La derivada de nuestra función. Nuestra función, si la derivamos, será 3x al cuadrado menos 8. Y esto lo voy a poner en función de C, ¿ya? Que es el puntito. Simplemente donde decía x le ponemos C y eso es todo. Y lo vamos a igualar a este valor, al valor de f de C. Estos dos f de C las vamos a igualar. ¿Qué nos va a quedar si las igualamos? Nos va a quedar 13 al cuadrado menos 8 igual a 13. 13 al cuadrado, este menos 8 pasa como más 8 y queda acá 21. Tenemos c al cuadrado, 21 tercios, ¿no? Porque este 3 pasa a dividir, ¿ok? Entonces esto será 7, pero a nosotros no nos interesa c al cuadrado, sino c. C va a ser igual a la raíz de 7, ¿ya? C es igual a la raíz de 7. Y entonces ahora vamos a corroborar si este punto C pertenece o no a nuestro intervalo. Ahorita estaba calculando que la raíz de 7 es más o menos, si la aproximamos, 2.65. Les pregunto, 2.65 ¿estará dentro del intervalo abierto 1, 4? Correcto, ¿no? Dentro de nuestro intervalo abierto 1, 4 se encuentra el 2.65. Entonces podremos decir que para c igual a la raíz de 7 se cumple el teorema del valor medio. De la misma manera, si no estuviera dentro, entonces decimos que no se cumple nuestro teorema. Acá termina nuestra brevísima ayudantía de esta primera parte. En la segunda veremos lo que es los puntos críticos y sus criterios de la primera y la segunda derivada. Con esto habremos dado una refrescada a lo que hemos visto en esta primera parte del capítulo.